Hoy nos adentramos en uno de esos libros que, bueno, te guste más o menos el género, es innegable que ha dejado una huella enorme. Totalmente. Hablamos de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. Un clásico absoluto. Pero, a ver, la misión de hoy no es hacer un simple resumen, eso ya está muy visto. Claro. Lo que queremos es bucear en la filosofía que hay detrás, entender por qué estas ideas de hace más de 30 años siguen tan vivas. Y sobre todo, ¿qué las diferencia de esta avalancha de consejos de productividad que nos inunda hoy, no? Justo. Vamos a buscar el porqué que hay detrás de los hábitos. Es que ese porqué es la clave de todo. Y para encontrarlo, Covey nos obliga a empezar por una distinción que, bueno, lo cambia todo. ¿Cuál es? La diferencia entre lo que él llama la ética del carácter y la ética de la personalidad. Es que es el cimiento sobre el que se construye todo el libro. Vale, ética del carácter y ética de la personalidad. Suena un poco académico. Sí, pero es más sencillo de lo que parece de verdad. A ver, la ética de la personalidad es en la que, según Covey, llevamos inmersos más de medio siglo. Se centra en lo superficial, ¿no? Exacto. La imagen pública, las técnicas de comunicación, las estrategias para caer bien, el personal branding que se dice ahora. Son, en sus palabras, arreglos transitorios. Soluciones rápidas, vamos, lo que hoy llamaríamos la cultura del influencer. Totalmente. La apariencia de éxito, las técnicas para generar engagement, el mostrar una vida perfecta. Es la ética de la personalidad llevada al extremo. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Y vemos los resultados, ¿eh? Claro. Mucho brillo por fuera, pero también unas tasas de burnout y ansiedad por las nubes. Por supuesto. En cambio, la ética del carácter, que según su investigación fue la dominante durante los 150 años anteriores, se enfoca en principios universales. ¿Cómo cuáles? Pues la integridad, la humildad, la fidelidad, la valentía, la justicia. Es un enfoque que él llama de adentro hacia afuera. O sea que el argumento es radical. ¿Radical? El verdadero éxito no viene de pulir la imagen, sino de forjar el carácter. Lo demás, dice él, es cosmética. Y para demostrarlo, el libro arranca con problemas muy reales. No te habla de optimizar tu email. No, para nada. Habla de cosas que duelen. Cita ejemplos como: veo a mis amigos lograr algún tipo de éxito y por dentro me carcome la envidia. Uf, eso es muy potente. O esa frustración de un directivo que siente que su equipo no es leal, aunque los trate bien. O un matrimonio que, sin más, se ha quedado vacío. Y su tesis es que esos problemas profundos no se pueden arreglar con los parches y aspirinas sociales de la ética de la personalidad. Claro. Para explicarlo, usa una analogía que es potentísima, la de la explotación agrícola. La de la granja, sí. Dice que sería ridículo olvidarse de sembrar en primavera, haraganear todo el verano y luego, en otoño, querer recoger la cosecha a toda prisa con una técnica de recolección rápida. Imposible. El campo tiene sus leyes. Exacto. Es un sistema natural y la conclusión es clara. Siempre se cosecha lo que siembra. No hay ningún atajo. La ley de la cosecha, como él la llama. Y esto choca frontalmente con la cultura actual del hack, de buscar el atajo para todo, no. Totalmente. Para el crecimiento en redes, para la carrera profesional, y Covey nos está diciendo que en lo fundamental, en lo que de verdad importa, eso es una ilusión. ¿Es que lo es? Argumenta que las relaciones humanas, el crecimiento personal, son también sistemas naturales. Se rigen por esa misma ley. Por supuesto. A corto plazo, en una interacción puntual, pues quizá puedas apañártelas con encanto y buenas técnicas. Pero en las relaciones a largo plazo. Con tu pareja, tus hijos, tu equipo, al final tu carácter es lo que se comunica, con más elocuencia que 1000 palabras. Vale. Si el problema es que usamos parches para problemas de carácter, ¿por dónde empezamos a trabajar a ese nivel más profundo? Pues aquí es donde introduce otro concepto que a mí me parece demoledor. La idea de los paradigmas. La idea de los paradigmas o mapas mentales, sí. Y la analogía que usa es inolvidable. Es buenísima. Imagínate intentas orientarte por Barcelona, pero el plano que llevas es el de Madrid. Se ríe. Mal asunto. Puedes esforzarte muchísimo, correr más rápido, tener una actitud súper positiva, pensar voy a encontrarlo. Pero nada. Lo único que conseguirás es llegar más rápido al lugar equivocado. El problema no es tu esfuerzo. Ni tu actitud. El problema es que tienes el mapa incorrecto. Esa analogía es brutal. Me hace pensar en cuántas veces he intentado solucionar un problema, por ejemplo en el trabajo, echando más horas. Con más esfuerzo, claro. Cuando quizá el problema de fondo es que partía de una premisa equivocada. Tenía el mapa del proyecto equivocado.
Y es que esos mapas, esos paradigmas, condicionan por completo cómo vemos el mundo. Covey lo ilustra con el clásico experimento visual. El de la mujer joven y la anciana. Ese mismo. Si a un grupo le enseñas primero una imagen de una joven, casi todos verán a la joven en la imagen ambigua. Y al revés si les enseñas a la anciana. Exacto. Un condicionamiento de 10 segundos cambia literalmente lo que ven. Imagínate el poder del condicionamiento de toda una vida. Y lo lleva a un plano muy personal con la historia de su hijo, ¿verdad? Sí, es una historia muy valiente. Cuenta que uno de sus hijos tenía muchas dificultades en la escuela. Era inmaduro, poco coordinado. Se volcaron en ayudarle, ¿no? Claro, con actitud positiva, técnicas. Pero nada funcionaba. El niño seguía igual. Pero espera, si el problema es el paradigma de los padres, ¿eso significa que las dificultades del niño no eran reales? O sea, ¿dónde está el límite? Es una pregunta excelente y Covey no la elude. No dice que las dificultades no existieran. El punto es que, al examinar sus sentimientos más profundos, se dieron cuenta de que su mapa sobre el niño, Su percepción. su percepción, era que el chico padecía una inadecuación básica. Y aunque sus palabras eran de ánimo, su lenguaje no verbal le comunicaba constantemente. No eres capaz, necesitas nuestra protección. Claro, le transmitían esa idea sin querer. El cambio real, y aquí está lo asombroso, solo empezó cuando dejaron de intentar cambiar al niño y se enfocaron en cambiar su propio paradigma sobre él. ¿Y qué pasó? Empezaron a verlo como alguien capaz, con su propio ritmo, y esa nueva percepción cambió por completo su forma de interactuar con él, liberándolo de la presión de sus expectativas. O sea que el problema no era el hijo. Era el plano con el que sus padres lo miraban. El modo en que vemos el problema es el problema. Una frase que lo resume todo. Vale, si el problema es nuestro mapa interno, ¿cómo propone Covey empezar a redibujarlo? Pues para nada de forma aleatoria. De hecho, los 7 hábitos no son una lista de trucos inconexos. ¿Son un proceso? Son un proceso de crecimiento muy estructurado. Él lo llama el continuum de la madurez. Que tiene 3 etapas. Dependencia, independencia e interdependencia. Vale, describamos ese viaje. La dependencia es la primera. ¿Correcto? Es el paradigma del tú. Tú cuidas de mí. Tú tienes la culpa de mis resultados. Si algo sale mal, es por mi jefe, por el gobierno. Por mi pasado. Es la actitud de la víctima. De ahí se pasa a la independencia. La siguiente parada. El paradigma del yo. Yo puedo hacerlo. Yo soy responsable. Yo me basto a mí mismo. Que es, en gran medida, a lo que aspira a nuestra sociedad, ¿no? El individuo autosuficiente. Pero Covey dice que ese no es el destino final. Hay un nivel superior. La interdependencia. La interdependencia. El paradigma del nosotros. Nosotros podemos cooperar. Podemos combinar nuestros talentos para lograr algo que yo por mi cuenta jamás podría. Y aquí viene la idea clave, la que rompe los esquemas. La interdependencia es una elección que solo las personas verdaderamente independientes pueden hacer. Claro, una persona dependiente no puede ser interdependiente. No porque no tiene el carácter ni el dominio de sí misma para aportar valor real. Solo puede tomar o exigir. Ah, o sea que para poder colaborar de verdad con otros, primero tienes que ser dueña de ti misma. Por eso el enfoque de adentro hacia afuera. Las victorias privadas tienen que llegar antes que las públicas. Exactamente. Los 3 primeros hábitos, ser proactivo, empezar con un fin en mente y poner primero lo primero, son las victorias privadas. Te llevan de la dependencia a la independencia. Eso es. Y solo cuando has consolidado esa base, puedes abordar los 3 siguientes, que son las victorias públicas. Pensar en ganar, Procurar primero comprender. y la sinergia. Estas te llevan a la interdependencia efectiva. No se puede invertir el proceso. Es como intentar construir un rascacielos sin cimientos. Pues vamos a esos cimientos. El primer hábito, ser proactivo, es la piedra angular. La base de todo lo demás. Y para explicarlo, Covey recurre a la historia de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. Una historia que te deja sin aliento. A Frankl le arrebataron todo, su familia, su profesión, su dignidad. Fue torturado, humillado. Pero en medio de ese sufrimiento inimaginable, descubrió lo que él llamó la libertad última. Que era la capacidad de elegir su respuesta. Eso es. Se dio cuenta de que, aunque sus captores podían controlar todo su entorno, había un espacio que no podían tocar. Su conciencia. Su conciencia.
En su interior, él podía elegir cómo le afectaba a todo aquello. Y esta es la esencia de la proactividad. Entre el estímulo y la respuesta. Entre lo que nos sucede y lo que hacemos, los seres humanos tenemos la libertad interior de elegir. Humanos únicos. La autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. Ojo, que esto es clave. Una persona reactiva es movida por las circunstancias. Si hace buen tiempo, se siente bien, si la tratan bien está contenta. Su energía emocional depende de factores externos. Mientras que una persona proactiva se mueve por sus valores, como dice la famosa frase del libro, llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o de que un compañero esté de mal humor no cambia su compromiso. Porque ese valor viene de dentro, no se deja arrastrar. Y para hacer esto práctico, el libro nos da una herramienta visual potentísima. El círculo de preocupación y el círculo de influencia. El círculo de preocupación engloba todo lo que nos importa pero sobre lo que no tenemos control directo. La economía, las decisiones de otros, los defectos de los demás. Y dentro de ese círculo grande hay uno más pequeño, el círculo de influencia. Ahí está todo aquello sobre lo que sí podemos hacer algo. Nuestra actitud, nuestros hábitos, cómo respondemos. La dinámica entre los dos círculos es reveladora. Las personas reactivas centran su energía mental y emocional en el círculo de preocupación. Se quejan, acusan, se frustran por cosas que no pueden cambiar. Y el resultado es que esa energía negativa hace que su círculo de influencia se encoja. Se sienten cada vez más víctimas. En cambio, la gente proactiva pone el foco en su círculo de influencia. Trabajan sobre sí mismos, sobre sus hábitos, sobre sus proyectos. Y lo fascinante es que, al hacerlo, esa energía positiva y los resultados que generan hacen que su círculo de influencia empiece a expandirse. Totalmente. Al cambiar desde dentro, poco a poco empiezan a influir positivamente en las condiciones externas. Bien, hemos hablado de cambiar el mapa, de ser proactivos, pero falta un principio que parece unirlo todo. La esencia de la efectividad a largo plazo. Que Covey presenta con la famosa fábula de Esopo de la gallina de los huevos de oro. Una fábula que todos conocemos, pero a la que él le saca un jugo increíble. Un granjero tiene una gallina que pone un huevo de oro cada día. Se hace rico, pero la impaciencia y la codicia le pueden... Quiere tenerlos todos de golpe. Así que mata a la gallina. ¿Y se queda sin nada? En su afán por maximizar el resultado inmediato, ha destruido el medio que producía ese resultado. Y de aquí nace el concepto central de efectividad de Covey, el equilibrio P-C-P. Exacto. P es la producción de los resultados deseados, los huevos de oro. ¿Y CP es la capacidad de producción? El bien, el recurso que produce los resultados, la gallina. La verdadera efectividad reside en el equilibrio constante entre ambos. Centrarse solo en P, en los resultados, destruye a CP. Y centrarse solo en CP, cuidar el recurso sin que produzca, tampoco sirve de nada. Los ejemplos que pone en el libro son clarísimos. Hablemos de bienes físicos. Una cortadora de césped. Vale. La usas sin parar para tener el césped perfecto, P, pero nunca le haces mantenimiento, CP. Tarde o temprano el motor se gripa. Te quedas sin máquina y sin césped cortado. Has sacrificado la CP por la P. Y esto se ve todos los días en el mundo empresarial, ¿no? Todos los días. La presión por los resultados trimestrales a menudo lleva a recortar en formación, en I+D, en el bienestar de los empleados. Que son todo elementos de CP. Claro. A corto plazo, las cifras quizá mejoren. A largo plazo, están matando a la gallina. Y a nivel financiero personal es igual. Nuestra capacidad de generar ingresos, nuestra CP, depende de nuestra salud, nuestros conocimientos. Si en un arrebato de cultura del esfuerzo trabajamos 16 horas al día para ganar más dinero ahora, estamos quemando nuestra salud física y mental, la CP. Y tarde o temprano la factura llega. Pero donde el principio es más poderoso y a la vez más sutil es en las relaciones humanas. A ver. Imagina que tienes una relación de confianza con alguien. Esa confianza es una CP altísima. Te permite cometer errores, ser vulnerable. Claro, es un colchón. Pero si, para conseguir un resultado rápido, ganar una discusión, cerrar un trato a toda costa, mientes o manipulas, puede que lo consigas, pero habrás hecho una retirada enorme de la cuenta bancaria emocional. Habrás dañado la KC, la confianza. Que es lo que produce los mejores resultados a largo plazo. Es un principio universal. La efectividad no es solo conseguir resultados hoy. Es mantener y aumentar nuestra capacidad de producirlos mañana. Sea en la salud, en las finanzas, en el trabajo o en las relaciones. Si lo piensas, este equilibrio es la base de todo. De hecho, el séptimo hábito, del que no hemos hablado, afilar la sierra,
no es más que la aplicación del principio PCP a nosotros mismos. Cuidar de nuestra propia gallina. Exacto. Dedicar tiempo a mantener y mejorar nuestra propia CP en las 4 dimensiones: física, mental, espiritual y social. Es literalmente cuidar de tu propia gallina de los huevos de oro. Recapitulemos entonces. El viaje que nos proponen estas ideas es claro. La efectividad real nace del carácter, de principios, no de técnicas superficiales. Es un proceso que va de adentro hacia afuera. Requiere que primero seamos valientes para examinar nuestros mapas mentales y ver si se corresponden con la realidad. Y una vez que tenemos el mapa correcto, la responsabilidad es nuestra. Debemos ser proactivos, centrando la energía en nuestro círculo de influencia. En aquello que sí podemos cambiar. Y todo esto cada día manteniendo ese delicado pero crucial equilibrio entre la producción, los huevos de oro, y el cuidado de nuestra capacidad para producirlos, la gallina. Covey cita a T.S. Eliot en el libro una frase que me parece el cierre perfecto para este análisis. No debemos dejar de explorar porque al final de nuestra exploración llegaremos a nuestro punto de partida y conoceremos el lugar por primera vez. Es una idea preciosa. Después de un análisis así, uno no vuelve a ver conceptos como proactividad o confianza de la misma manera. Se ven con un mapa nuevo. Con más profundidad, exacto. Y con esa idea dejamos una última reflexión para quien nos escucha. Si hubiera que reexaminar un aspecto fundamental de la vida, una relación, un objetivo profesional, la propia salud, con una perspectiva completamente nueva, como si fuera la primera vez y con el mapa correcto en la mano, ¿qué se podría descubrir?